por permitirme estar hoy aquí delante de ustedes trayendo un mensaje que el Señor ha venido confeccionando, preparando, perfeccionando, diría yo. Yo espero poder con humildad ser justamente esa persona que pueda compartir lo que el Señor nos envía a decir. Sí, Julio nos decía que el reino de Dios fue la temática, así les llamamos nosotros a esa serie de prédicas que de pronto hacemos durante un periodo de tiempo, y en el mes de marzo el Consejo Nacional de Ministerios Verbo Guatemala nos compartió esto, el reino de Dios. Nos permitió llegar y reconocer y entender que el reino de Dios ha existido desde la eternidad, por cuanto el rey de ese reino es eterno. Pero también nos permitió entender que nosotros empezamos a tener más conciencia de ese reino cuando se produjo la creación. Y entonces el primer libro de la Biblia, Bereshit, Génesis, como tú quieras llamarlo, registra justamente ese tiempo de la creación. Y podemos ver que en cada uno de los días de la creación, Dios se detenía y bendecía lo que con el poder de su palabra Él había creado. Él decía, esto es bueno. Él lo bendecía. Y cuando llegó el Señor al sexto día de este proceso de creación, entonces creó a la mujer y creó al hombre. Creó al hombre o a la mujer, como tú quieras. Allí aparecimos nosotros en escena. Y miren, recibimos doble bendición. Porque el Señor dijo, esto es bueno. Y esto es bueno en gran manera. O sea que nosotros, sus hijos, su creación, somos doblemente bendecidos. Lo que necesitamos es creer. Lo que necesitamos es atesorar eso en nuestro corazón. En ese grupo de prédicas, no cambien todavía, por favor, hermanos. En ese grupo de prédicas, nosotros también pudimos compartir el tema que aparece en el capítulo 3 de Génesis, donde se nos dice que ese reino maravilloso que Dios había creado para que hombre y mujer lo gobernaran, lo sojuzgaran, lo administraran, se perdió. Y se perdió no el reino, sino la potestad del hombre de hacer eso que Dios le había encomendado hacer. El reino continuó, el reino nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado de existir. Lo que se perdió fue esa posibilidad del hombre de gobernar todo esto. ¿Y qué lo causó? Pues que permitió el hombre a través del uso de una herramienta que Dios nos dio, y que créanme, yo a veces digo, Señor, quítame esa herramienta, y se llama el libre albedrío. Porque esa herramienta a través de la cual Dios respeta nuestras decisiones nos permite a veces irnos por el lado equivocado. ¿Sí? Y eso fue lo que ellos hicieron. Escucharon una voz que no tenían que escuchar, permitieron que la maldad entrara a su corazón a través de la desobediencia, y todos conocemos el resultado. Fueron sacados de aquel lugar maravilloso donde Dios los había colocado. Lo que la Biblia nos narra no son historias, ¿sí? No es narrativa, es el mensaje de lo que Dios ha hecho con su pueblo a lo largo del tiempo, para que nosotros lo atesoremos, lo comprendamos y mira, principalmente lo pongamos en práctica. Porque si esta pareja que nos aparece como primer pareja, resulta que a través de su desobediencia y de su maldad quedaron fuera, ¿acaso no será ese un mensaje también para nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Acaso no puede pasar exactamente lo mismo para nosotros hoy? No es algo que solo ocurrió en aquel tiempo. Dios lo dejó aquí registrado en su palabra para que nosotros tomemos conciencia de eso, para que nosotros estemos preparados. También en esa temática recibimos una buena noticia. De hecho, Génesis 3:15 dice que Dios dijo que iba a venir alguien desde la simiente de la mujer y que aplastaría la cabeza de la maldad, y que esa maldad buscaría morderle el calcañar. Alguien, bueno, conoce dónde queda esa parte tan sensible de nuestra pierna, ¿verdad? Ahí nos quiere morder el enemigo, ahí donde duele, ahí donde nos deja de una vez sin poder caminar, allí quiere mordernos.
Pero de nuevo, esta es una enseñanza para que nosotros estemos preparados, porque somos llamados nosotros a aplastar la cabeza del enemigo. Somos llamados y tenemos todo el poder dado por Jesucristo para poder hacerlo. Pero el enemigo estará buscando cómo mordernos allí en la parte donde somos débiles. Y mira que sí que conoce nuestra debilidad. Con mi esposa hemos platicado que cuando el enemigo sabe que le gusta el licor, lo invitan a muchas fiestas, dice ella. Y cuando sabe que su debilidad son las mujeres, solo con mujeres está trabajando el pobre, pues. Porque así es el enemigo, siempre nos va a presentar aquello que él sabe que es nuestra debilidad, nuestro calcañar, él lo conoce de buena forma. Pero el Señor hizo una promesa, iba a venir un Salvador, iba a venir un Salvador. ¿Y saben qué? Esa promesa se ha cumplido. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, vino a la tierra. Y nosotros decimos, sí, es que te seguimos esperando. Yo en mi corazón ahí un poco rebelde digo, pero si ya vino, ¿verdad? Lo que estamos esperando es una segunda venida que Él también prometió. Y para eso nosotros debemos de estar preparados, porque Él vendrá por su novia. Somos todos los que estamos aquí y otros más. Por cierto, yo debía haber empezado diciéndoles, hermanos, un afectuoso saludo de Verbo Conexión, ¿verdad? Donde hay otro grupo de hermanos ahorita reunidos también alabando y glorificando el nombre del Señor y compartiendo el mismo tema que estamos compartiendo hoy aquí. No con el propósito de que pensemos igual y que seamos como un robotito, no, pero que sí tengamos la misma información y que le pidamos al Señor que su revelación venga a cada uno de nosotros. Por eso es que no es suficiente este tiempo de predicación. Lo que tú vas a escuchar hoy de parte del Señor, yo te pediría, anota, escribe, guarda en tu teléfono, de cualquier manera, tú puedes hacerlo. Pero llévatelo, porque en el transcurso de la semana, hoy es el primer día de esta semana que principia. Y en el transcurso de esta semana tú tendrás necesidad de regresar a eso que escuchaste y volver a leerlo y profundizar y pedir, Espíritu Santo, yo no entendí mucho lo que me dijeron, pero tú explícame, porque el que tenía el micrófono ese domingo sí que hablaba cosas que yo no pude entender, pero tú, Espíritu Santo, tú házmelo saber, ¿verdad? Es promesa del Señor Jesús que nos dejaría de su Espíritu y que su Espíritu tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. Entonces, hermanos, con todo respeto, yo puedo decir que es un poquito de pereza espiritual solo esperar a que el otro domingo nos vuelvan a hablar, y durante toda la semana yo no hago absolutamente nada por seguir conociendo más del Señor, de su palabra y de lo que Él tiene. Entonces, hoy sí vamos a pasar a otra diapositiva, porque la temática de este mes, julio, tiene 4 temas básicos. El primero, que es el que vamos a desarrollar hoy, busca responder a la pregunta de qué es el Evangelio del Reino. Y así se llama la temática, el Evangelio del Reino. ¿Pero qué es eso? Con el favor del Señor, clamando por su gracia, por su misericordia, para que nuestros oídos espirituales estén atentos a lo que Él nos va a decir hoy. Olvídense de mí, por favor. Presten toda su atención en el Señor, en su Espíritu Santo, porque Él es el que yo le pido que Él hable y que yo me haga así como chiquitito y que Él se haga grandote en medio de nosotros y que su voz sea la que se escuche. El próximo domingo nuestra plática, nuestra prédica más bien, no es plática, se referirá al llamado a la transformación. Al llamado a la transformación, a un cambio de vida que iba para allá y ahora el Señor dice no, es para acá, esa transformación. Aprenderemos la importancia o trascendencia que tiene el discipulado, el ser discípulo, no solo de Jesús, sino el discipularnos entre nosotros, cosa que como nos cuesta, yo creo que a los hombres más. Porque pensamos que nadie nos puede enseñar más, que nosotros somos tan especiales que lo sabemos todo. Y eso no es cierto, hermano.
Necesitamos no solo de la unción del Señor a través de su Espíritu Santo, sino también de otros hombres que Él ha puesto y pone en nuestro camino, de otras mujeres a las que el Señor usa para traernos un mensaje, y nosotros necesitamos ser discipulados, y eso es parte del Evangelio del Reino. Y finalmente conoceremos cuál es el rol de la iglesia. ¿Saben ustedes quién es la iglesia? Nosotros, cada uno es iglesia. O sea que de lo que se va a hablar es del papel de cada uno en el reino, en el plan de Dios, en su reino. Los que estamos aquí hoy somos una congregación de los que son iglesia. Ay, un poco raro todo eso, ¿verdad? Ya les dije que apunten y lo vayan a investigar porque no quiero yo confundirlos, pero nosotros somos la iglesia. Cada uno mañana en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en sus actividades en casa, allí se manifiesta la iglesia porque tú eres la iglesia. Lo que hacemos los domingos es congregarnos, todos los que somos iglesia, y venir a decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esta semana tú te has manifestado, porque a pesar de las circunstancias difíciles que yo pude haber atravesado, tú, amado Señor, estuviste allí conmigo. Así que de eso va a tratar esta serie. Yo les pido, como hacen los de los canales, no se pierdan el próximo capítulo, ¿verdad? Es en este mismo lugar, a esta misma hora, y el Señor trae un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Amén. Bien. Gracias por aplaudir al Señor, por bendecir su nombre. Saben que cuando yo estaba allí, normalmente me siento en la última fila en la congregación a la que asisto, donde el Señor me ha puesto ahora, y normalmente me gusta estar allí, porque veo cómo el Espíritu Santo se está moviendo en medio de todos los hermanos. Hoy yo ahí sentado, yo quería voltear a ver qué estaba pasando atrás de mí. Solo escuchaba el coro de ángeles que estaban alabando al Señor, pero yo no podía verlos, ¿verdad? Yo quería ver. Entonces yo normalmente me siento allá al final. Aparte de que la Biblia dice: no busques los primeros lugares, ¿verdad? Pero hoy Julito me dijo: no, aquí. Okay. Mi esposa, que no está acá, pero también les manda un saludo, me hubiera dicho: no, allá, ¿verdad? El lugar de los humildes, vos me hubiera dicho, es allá atrás. Bueno, así hubiera sido con ella. Entonces, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Miren, ahí tienen ustedes el título de la serie, con una pequeña transformación. La serie, que me perdonen los del CONA, ellos le pusieron el Evangelio del Reino de Dios, y yo lo traduje a nuestro lenguaje más cotidiano y le puse ahí las buenas noticias, porque eso es lo que significa evangelium o evangelio. Eso es lo que significa, son buenas noticias. Y miren cuántos de nosotros estamos de verdad necesitados y deseosos de escuchar buenas noticias, y quisiéramos escuchar solo buenas noticias. Cuando alguien nos dice: te tengo dos, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Y nos dice una buena y una mala. Y yo quisiera decir: mira, la mala, guardala, a mí decirme solo las buenas. Bueno, así es el Señor con nosotros. Solo son buenas noticias de parte del Señor. Aun cuando nos pide cosas, a las que quizás no estamos dispuestos nosotros tan fácilmente, siguen siendo buenas noticias. ¿Saben ustedes que cuando Jesús empezó a hablar de morir a sí mismo, de tomar su cruz y de seguirlo, las multitudes cada vez eran menos? Porque ese compromiso no mucho nos gusta. Pero yo sigo esta congregación a través de las publicaciones que hacen en Facebook, y yo le digo a Julio: mira, de verdad qué bendición ver a todos esos amados hermanos. Allí están en Nueva Mujer, allí están en los cursos del SEB, allí están en matrimonios, allí están. Hay un amor, hay un fuego por conocer de las cosas del Señor en esta congregación, que yo le pido al Señor: Señor, que se me pegue algo, ¿verdad? Que me pueda yo llevar para allá a Conexión algo, y también compartirlo con ellos, de decir: miren, hay una congregación de los hijos del Señor allá en Álamos, que de verdad son ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Sí? Así que sigamos adelante, porque el Señor tiene para nosotros buenas noticias. Y miren,
La anterior temática, en lo particular, me gustó mucho porque nos ayudó a romper un mito que dice que el Antiguo Testamento, algunos dicen llegó hasta Juan, ¿verdad? Porque Jesús dijo los profetas y la ley fueron hasta Juan y a partir de ahora va. Pero la palabra del Señor es un mensaje continuo. Desde cuando principia el Génesis diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta que leemos Apocalipsis 22 y dice amén. El mensaje es uno solo. No hay mensaje para un tiempo, para otro, porque nosotros ese mensaje lo tenemos que tomar y traerlo a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Ya les dije, no son historias, no son narrativa de hace 2000 años, no, es algo que está vigente el día de hoy. Los teólogos dicen que son verdades presentes, ¿verdad? Aquello que era verdad para la primera iglesia y que sigue siendo verdad para nosotros, todo eso lo encontramos en su palabra. No hay separación. Entonces, si ustedes me acompañan a su Biblia, podemos cambiar ahí la diapositiva. Pero en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7 de ese libro, nosotros vamos a encontrar aquí una profecía que Isaías compartió con el pueblo de Israel. Miren lo que él dice allí: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Veamos si este mensaje era solo para aquel tiempo o si ese mensaje sigue siendo totalmente vivo para nosotros en el día de hoy. ¿Acaso no son hermosos los pies del Señor Jesús que trae para nosotros alegres nuevas? Yo no estoy hablando de un predicador o de alguien que trae un mensaje, un humano que trae un mensaje, porque Isaías tampoco estaba hablando de eso. Estaba profetizando de que Jesús vendría y que traería para nosotros alegres nuevas. ¿Y por qué necesitamos alegres nuevas? Porque estamos tristes, ¿verdad? Porque estamos tristes. Cuesta un poco entenderlo porque hay una alabanza que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y cuando nosotros encontramos hermanos que aquí más o menos vos, ay, pero tenés al Señor en tu corazón, sí, pero no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, porque hay buenas nuevas que Jesús trajo para nosotros. Miren, Él vino a anunciarnos la paz. Y es más, cuando Él iba ya de salida de su ministerio terrenal, dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Jesús vino a anunciar esa paz. Y sabes, ese no solo fue el anuncio de Isaías y de Jesús. Cuando tú estés enfrentando un momento difícil, recuerda que en Cristo Jesús hay paz. Recuerda que Él trae para ti un mensaje de paz en este tiempo tan difícil y convulso nos parece. Ya vamos a ver que no ha cambiado mucho. Jesús vino a traernos cosas de bien, a hablarnos de las cosas buenas del reino de Dios. Pero también vino a hablarnos de un tema que es muy importante para nosotros. Jesús nos habló de la salvación. Y Él principió ese entendimiento de la salvación con una palabra. Él dijo: arrepiéntanse. No, es que la salvación es por gracia y entonces yo la recibo porque Dios me ama. Sí, pero antes de eso hubo un requerimiento del Señor, un llamado al arrepentimiento. Y eso fue lo que Jesús trajo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado hoy a ustedes. Hoy, en aquel tiempo, ¿verdad? Yo solamente quiero aportar ideas nuevas, no decir que yo tengo la razón. Pero si Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, perdonen mis amados hermanos, ¿qué seguimos esperando nosotros? El reino de los cielos ya está aquí con nosotros. El reino de los cielos ya está aquí con nosotros. Ya no podemos seguir esperando y escudándonos en que estamos en un proceso y que Dios no ha terminado. Eso en parte es cierto, pero yo ya debo de vivir como un ciudadano del reino. Ya no hay nada más que esperar. Jesús dijo: el tiempo ha llegado. Y nos lo dijo hace ya muchos años.
Esperamos su segunda venida, insisto en eso. Y qué lindo que Jesús trajo un mensaje de acuerdo a esta profecía de Isaías, donde nos dice a todos nosotros: tu Dios, si lo alcanzan a ver, no sé si quedó muy chiquita la letra, pero dice: tu Dios reina. Eso se ha cumplido en Jesús. Él trajo ese mensaje de decirnos: mira, en tu corazón ya está el Espíritu Santo de Dios y debe de ser el que reina, el que gobierna. Ya no eres tú. Y entonces el autogobierno, dirá alguien. Sí, el autogobierno es el que te permite hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero Él ya está ahí gobernando, reinando. Él ya te dio su ley, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos. Lo que a ti te hace falta ahora es ponerlo en práctica. Pero tu rey ya está allí. El Señor habló a su pueblo, si pasamos, a través de los profetas. ¿Y por qué yo les estoy hablando de los profetas? Porque quiero mostrarles una vez más la unidad que tiene el texto bíblico. Nosotros lo separamos en Antiguo y en Nuevo Testamento, en capítulos, versículos, etcétera, para facilitar nuestra lectura, nuestro estudio. Pero el mensaje del Señor es uno solo. No ha terminado aún y sigue estando vigente todo, absolutamente todo. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a encontrar aquí un ejemplo de este amor de Dios extendiéndose a nosotros desde aquel tiempo, tan vigente en aquel tiempo como hoy. Dice aquí que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Miras tú, quiero que por favor veas allí la primera frase. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás no la inventó, no fue el producto de su razonamiento, de su lógica, de su conocimiento. No, vino palabra porque él era un profeta. Y aquel que dice ser profeta debe de compartir lo que Dios pone en su corazón. No lo que él cree, lo que él siente, lo que él piensa, no lo que Dios puso en su corazón, única y exclusivamente. Y le dice: ve a aquella ciudad y pregona contra ella. Y conocemos esa historia, que Jonás, por diferentes razones, algunos dicen que hay 3 posibles razones por las que no obedeció. Y decidió irse en el sentido contrario de lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué esta palabra es exactamente vigente para nosotros hoy? Porque Dios nos habla, a mí, a ti, pero decidimos hacer lo contrario. ¿Sabes? Somos como el que va al doctor, el doctor le da la receta y cuando la mira dice: yo no voy a tomar esto. Así. Eso fue lo que hizo Jonás. Y entonces se fue hacia el otro extremo, ¿verdad? Al lado contrario. Conocemos la historia de que un gran pez lo comió a Jonás, lo llevó a su vientre y que permaneció ahí durante 3 días. Miren, yo ahorita que leía y oraba por esto, decía: Señor, cuando yo estoy en necesidad, tú como que me metieras en ese vientre de ese animal que se tragó a Jonás. Y necesito que las cosas pasen y que las cosas me afecten y que las cosas me duelan y que yo tenga entonces que volver y decir: necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Pero antes de eso yo quería actuar por mi propio entendimiento. Y entonces paso ese tiempo allí en el que el Señor trabaja en mi corazón y trabaja en mi vida, para que, al igual que Jonás, sigamos aquí a la otra diapositiva, el capítulo 3. Dice allí que vino palabra de Jehová por segunda vez. Ay, mira, amado hermano, por favor captemos que eso es para nosotros. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? No voy a decir incontables porque entonces, ¿qué está pasando? Pero más de una me ha dado a mí. Muchas más de una. No solo 2 como a Jonás, muchas más. Y al igual que a Jonás, el Señor no lo desechó. No dijo: este fue desobediente, este no quiso hacer lo que yo quería. Trabajó con él, trabajó con su corazón, habló a su espíritu. Y entonces un Jonás, ya con todo ese proceso del Señor en su corazón, vuelve a escuchar palabra del Señor.
Quiera Él que cuando Él nos vuelva a hablar, cuando Él nos vuelva a traer a nuestro corazón su palabra, nosotros seamos como Jonás. Ya no preguntó nada. Jonás tomó camino hacia Nínive, dice ahí los versículos, que estaban como a un día del lugar donde Jonás se encontraba. Y entonces Jonás llegó allí y desde que entró a esa ciudad empezó a decir, predicaba, miren eso, predicaba diciendo. ¿Se puede predicar de otra manera? No, allá la hermana dice que no. Bien. A ver, ¿quién otro más? ¿Quién da más? No. Miren, también predicamos con nuestro ejemplo. También predicamos con la actitud de vida que los demás ven en nosotros. Dos formas de predicación importantes para lo que estamos comprendiendo hoy. Jonás entró allí y nadie le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué traes ese mensaje? Miren cómo el poder del Espíritu Santo permitió que toda la gente que vivía ahí reconocieran que Jonás era un profeta del Dios Altísimo. Él ni siquiera tuvo que presentar sus credenciales. La gente reconoció que era Dios el que estaba hablando, y no le estaba hablando a creyentes, y no le estaba hablando a israelitas, y no le estaba hablando al pueblo de Dios, le estaba hablando a una nación conquistadora, guerrera, sanguinaria, que tenía un imperio que los hacía sentirse tan orgullosos y tan altivos, y además confiados en sus propios dioses. Y de pronto llega alguien hablando en el nombre de Jehová, y ellos lo entendieron sin que nadie les dijera. Y lo que dice ahí al final es que estas personas atendieron lo que el Señor les estaba diciendo y declararon ayuno. Esa figura nos dice no simplemente que dejaron de comer, sino que se fueron a hacer una revisión espiritual de su condición. Se metieron hacia adentro de ellos mismos a revisar cómo estaba su conducta. ¿Sí? Y se vistieron de cilicio, se presentaron delante del Señor con humildad, con arrepentimiento. Eso fue lo que hicieron. Y repito, no eran el pueblo de Dios, pero ellos obedecieron desde el mayor hasta el menor. Todos. El siguiente versículo que no está ahí dice que hasta el rey tomó la misma actitud. Y entonces Dios perdonó a aquella gran ciudad. Pero Dios ama a su creación. Estos no eran su pueblo, y sin embargo Dios les da una oportunidad diciéndole, miren, arrepiéntanse, porque en 40 días van a ser destruidos. Un ejemplo más de este amor del Señor lo encontramos allí en Zacarías, el libro de Zacarías, y el capítulo 1 y versículo 4. Aquí Zacarías nos dice lo que Jehová dijo. Miren, presten atención, hoy hubo aquí una presentación de niños. Y lo que dice el versículo es, no seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los profetas, diciéndoles, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Miren, aquí le está hablando al pueblo de Dios. Este mensaje sí es directamente para los israelitas, hebreos, como les querramos llamar. Este mensaje es para gente como nosotros, que ahora decimos somos creyentes, pero nos falta ser discípulos, ¿verdad? Bueno, eso es para otro domingo. Ok. Pero miren, ellos no atendieron y no escuchaban. ¿Y no escucharon? ¿Y quién está diciendo esto? Jehová. Miren, los profetas, según esto, llegaron con una generación anterior, casi a pedirle, miren, por favor, les suplicamos que escuchen la voz del Señor. ¿Se imaginan que tuvieran que hacer eso con nosotros? Pedirnos casi por favor, clamar que atendamos la voz del Señor, pero ellos ni aún así escucharon. Yo tuve que recordar a mis padres terrenales en este versículo, y recordar que tuve a mi papá,
que de alguna manera creía que su título académico, su posición más o menos solvente económicamente, que su puesto de trabajo en una institución por más de 25 años, eso era todo, y que entonces él podía andar por sus malos caminos y haciendo sus malas obras, que él no necesitaba nada más porque él con su propio esfuerzo tenía todo esto. Ese fue el ejemplo que yo tuve de mi papá. Pero bendito Dios, tuve el otro lado de la moneda. Y entonces muchas personas que llegaron a nuestra casa y que querían compartir con mis papás el mensaje del evangelio del reino, recibían de mi papá el rechazo, recibían de mi papá el ahí atenderlos, y se iba él para adentro. Y se quedaba mi mamá escuchándolos y oyendo lo que decían. Gloria a Dios por eso, porque rindió su vida a los pies de Jesús, porque se convirtió en una mujer que servía en la congregación donde el Señor la envió, y porque yo sé, estoy convencido hasta el día de hoy, que sus oraciones de intercesión por este, que era la oveja negra de sus hijos, fueron escuchadas por el Señor. Y entonces Él me dio a mí también una segunda oportunidad, igual que a Jonás. Pero yo recordé eso cuando vi esto, y ahora que veo a la presentación de niños, digo, padres, por favor estén atentos. No necesitan que el Señor les suplique o les ruegue. Ustedes revísense, arrepiéntanse, cambien, porque sus hijos van a necesitar, en este caso eran dos niñas, van a necesitar de su ejemplo, de su cercanía con el Señor, de esa actitud de ustedes de adoración hacia el Señor. Y sí, bendito Dios por mis dos padres. Uno me enseñó lo que no debía hacer y mi madre me enseñó el camino correcto. Y los bendigo a los dos por eso. Seguimos en nuestro último ejemplo del Antiguo Testamento. Un versículo en Jeremías que seguramente todos nosotros hemos escuchado alguna vez. Dice allí que se nos exhorta a detenernos. Si tú buscas el sinónimo de exhortar, te va a aparecer que es la palabra retar, retar. Y a mí me gusta más, el Señor nos reta a detenernos. ¿Por qué? Porque en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, allí vamos bien, ahí estamos bien, yo tengo toda la razón, lo que yo estoy haciendo es lo correcto, pero el Señor nos reta a hacer un alto. Detente, detente y examina tus caminos y busca la senda antigua. Entonces tú quieres que yo regrese a lo que se hacía antes, pero si ahora estamos en el siglo XXI, en la época de la comunicación, este es otro mundo. No, el mensaje del Señor sigue siendo exactamente igual de buena noticia para todos nosotros como lo fue en ese tiempo. ¿Vieron ustedes que el director de alabanza nos decía, levanten sus manos, den un grito de júbilo, hagan, ¿sí? Yo hoy quiero retarte también. Si el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón, da un grito de júbilo, alaba al Señor, interrúmpeme, ni te preocupes por mí. Yo no te voy a decir que hagas eso, pero el Espíritu Santo seguramente está hablando hoy ahí a tu corazón y está diciendo, ¿estás escuchando eso? ¿Por qué no dices amén? ¿Por qué no dices gloria a Dios? ¿Por qué no dices Señor, gracias por tu bendición, por lo que tú has traído a nosotros? En el nombre de Jesús, la gloria sea para Él, la gloria sea para el Señor. Jeremías dice aquí que debemos de buscar las sendas antiguas porque ese es el buen camino. Y ahí vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Allí en nuestra alma se depositan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Miren qué cosa. Y muchas veces esa alma se encuentra alborotada, toda confundida, no sabe el alma qué hacer. Y Jeremías nos está diciendo, mira, busca la senda antigua, detente con lo que estás haciendo. Y entonces esa alma tuya que anda toda angustiada, toda afanada, va a encontrar descanso. La frase que yo no escribí de este versículo es muy importante, porque otra vez le están hablando al pueblo del Señor. Pero ellos dijeron, no andaremos. A nosotros nos pareció maravilloso lo que estamos escuchando.
Y dijimos, sí, ese es el mensaje del Señor. Él quiere que yo revise lo que estoy haciendo. Y como muy probablemente voy a encontrar que no soy perfecto, Él me está diciendo, entonces regresa a la forma correcta que yo te he enseñado. Haz la lucha por eso. No te dejes vencer por ese mensaje que no es mío, dice el Señor, que te dice que tú no eres perfecto porque solo eres hombre, solo eres mujer. Y yo te voy a decir después por qué ese mensaje del Señor tiene validez para nosotros. De un hermano muy amado aquí de esta congregación, que no voy a decir su nombre, pero lo estoy viendo. ¿Ya saben ustedes quién es? Bueno, de él aprendí yo algo. En una ocasión él dijo, miren, para poder aprender lo que algo es, concentrémonos en lo que no es. Y a mí eso me quedó ahí prendido y empecé como a usarlo yo ahí para ir descubriendo realmente qué es eso. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva, que nos dice, antes de escuchar las buenas noticias, ¿qué es el reino? Porque queremos escuchar buenas noticias, ¿cierto? Ministro de alabanza, vas a tener que venir a ayudarme porque no. Bueno, queremos escuchar buenas noticias, ¿sí? Amén. Bueno, entonces miren, primero tenemos que entender buenas noticias de qué. Ya todo el mes de marzo nos hablaron de qué era el reino. Aquí muy breve, Romanos 14:17 nos permite hacer eso de entender lo que no es para entender lo que sí es. Y miren lo que dice allí. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y seguro que ya habíamos escuchado eso muchas veces. Esto no es algo nuevo, lo hemos escuchado. Pero seguimos buscando el reino de Dios para la provisión económica. Seguimos buscando el reino de Dios para tener techo, abrigo, para tener todas esas cosas por las cuales se afana nuestra alma. Y que Mateo escribió y dijo, mire, de todas esas cosas andan buscando los que no tienen a Dios. Y nosotros seguimos ese mismo camino. Y ya Jeremías y ya Zacarías ya nos dijo, revisa lo que estás haciendo y regresa a la senda correcta. Porque el reino de Dios, amados hermanos, no es comida ni bebida. Sí tenemos que entender que por eso la palabra también nos dice, busca primeramente el reino de Dios. No dice busca primero la comida, la bebida, los bienes, los carros, las casas. No, Él dice busca primero el reino de Dios. Y si es voluntad de tu Padre, Él te lo ha de dar. Y si sabe que lo vas a poder administrar correctamente, Él te lo va a dar. Y si sabe que eso no te va a alejar de sus caminos, Él te lo va a dar. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es las segundas dos líneas de este versículo. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Si hay aquí algún abogado, no diga, yo soy el representante de la justicia y entonces a partir de ese versículo yo voy a hacer mi proporción. No, es la justicia de Dios, es la ley de Dios, son las normas y estatutos del rey de este reino que nos afectan a nosotros, que nos limitan, sí, que nos dicen qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, pero que también nos bendicen, porque en su ley hay bendición. Si no tuviéramos la ley del Señor, no sabríamos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Pero la ley es para nosotros un parámetro. Y otra vez aparece aquella famosa herramienta de libre albedrío. Allí dice qué yo debo hacer y qué yo no debo hacer. Y cada día que amanece, cada mañana al despertar, también hay una alabanza que inicia así, ¿verdad? Cada mañana al despertar, yo sé que voy a tomar decisiones. Yo sé que voy a tener que tomar decisiones y yo le pido al Señor en lo personal y le digo, Señor, que mis decisiones sean para glorificar y para alabar tu nombre, Señor. Que yo no haga nada que te ofenda a ti, Señor. Y si lo hago, que tu Espíritu Santo venga en el momento conmigo y me lleve, Señor, a entender que yo debo de pedir perdón y arrepentirme. Y que yo no me ponga en eso no es nada. Otros hacen peor. Vieras allá en la congregación hay otros que eso no me importa. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque mi relación con el Señor es personal, no es congregacional. Porque cuando yo tenga que presentarme delante de Él para entregarle cuentas,
va a ser algo personal y no congregacional. Estamos aquí porque nos amamos, estamos aquí porque tenemos un mismo sentir, estamos aquí porque el Señor nos habla a todos a la vez. Pero el caminar con el Señor es personal. Entonces la justicia del Señor, mira, trae para nosotros como consecuencia paz. Y sabemos ese versículo que dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera nosotros entendemos qué quiso decir el Señor como eso, ¿verdad? Ni siquiera nosotros podemos explicar cómo, estando enfermos, tenemos paz. No podemos explicarle a otros cómo es posible que viviendo una situación económica difícil, sin trabajo, con deudas, tenemos paz. Y en medio de esa paz hay gozo. Y seguramente la gente dirá, y en lo que cree, ¿verdad? En cambio yo, mira mi billetera. Pero eso nos produce a nosotros, nos trae paz y nos produce gozo. Y ese justamente es el reino de Dios. Todo lo demás serán añadiduras. ¿Qué Él nos podrá decir? Bueno, las cartas de antes que ya no se escriben, ahora todos son mails, posts y no sé qué más cosas. Pero las cartas de antes decían: después de mi corto saludo, ¿verdad? Que los que son de mi generación recordarán haber escrito algo como eso. Después de mi corto saludo, los chicos no, porque solo ahí ya se iban la cantidad de caracteres que les permite el X. Ok. Pero después de mi corto saludo, yo quiero pasar a presentarles en esta nueva diapositiva cuáles son las buenas noticias del reino de Dios. Eso estábamos esperando todos, pero yo necesitaba que viéramos cómo Dios ha venido hablándonos del arrepentimiento, de un cambio de vida, de una transformación de nuestra vida, como un mensaje que viene desde el principio, desde el Génesis, pasando por los profetas, llegando hasta el mensaje de Juan el Bautista, que empezó diciendo también: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Y Jesús lo confirmó diciendo básicamente las mismas preguntas como una introducción. Pero ¿cuáles son entonces esas buenas noticias que hay para nosotros ahora que ya sabemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo? La primera se encuentra en Juan 3:16. Perdón. Juan 3:16. Un versículo también conocido, que tanto analizado y que tanto atesorado por nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a mostrar hoy. Porque ahí dice que de tal manera amó Dios a todos los que estamos aquí, a toda su creación, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, para que todo aquel que creyera en su Hijo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. ¿Vamos a vivir para siempre? No, Jesús nos dio la respuesta a eso. Es para que conozcamos al Padre. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Pero esa es la primera buena noticia. Miren, Dios no nos desamparó. Dios no me desamparó a mí a pesar de mis fallas, de mis errores, de mi mala conducta. Dios no me desamparó. Dios preparó algo para que yo pudiera regresar a Él. Pareciera como si es un círculo. Yo en mis delitos y pecados, Jesús llega a la tierra, me toca mi corazón y entonces yo regreso de nuevo a poder tener un acercamiento al Padre, a poder decirle de nuevo: papito, Abba Padre, aquí estoy, Señor. Después de haber pasado 3 días, 3 años, 3 décadas, yo no sé, metido dentro del vientre de un pez al cual llamamos ignorancia, necesidad y todo ese tipo de cosas, pero el Señor me permite regresar. Esa es una buena noticia. La siguiente buena noticia está en Juan 1:14. Él dice que Jesús vino y habitó entre nosotros. Ese es un anuncio. No, esa es una buena noticia. Porque si Dios hubiera enviado a su Hijo como divinidad, entonces nosotros ahorita nos sería difícil creer que también nosotros podemos ser santos. Jesús vino como un hombre. Y a las mujeres de este tiempo y a los hombres de este tiempo, eso nos muestra que nosotros también podemos buscar la santidad y acercarnos lo más posible a ese nivel que Jesús mostró.
un cordero sin mancha. Acercarnos, pero no escudarnos en que no se puede. Jesús vino como hombre justamente para darnos la buena noticia de que nosotros también podemos ser santos, que nosotros también podemos obedecer al Padre en medio de cualquier circunstancia. Miren todo lo que le pasó a él en su ministerio y en la última semana principalmente. De verdad son pruebas que quizás nosotros no estamos dispuestos a enfrentar, pero él nos muestra desde su posición de hombre que obedecer a Dios, que servir a Dios es posible para nosotros. Buenas noticias del Evangelio, del reino de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él vino para pagar un precio, para redimirnos, para hacernos libres de la opresión de nuestros pecados. Pero yo vuelvo a pecar. Entonces yo menosprecio lo que Jesús hizo por mí. Sí. Desafortunadamente la respuesta es afirmativa. Y mientras yo más me vuelva alguien que acepta y que dice, bueno, así es, Dios es tan amoroso que me vuelve a perdonar y me vuelve a perdonar. Cada vez que hagamos eso, Jesús vuelve a subir a la cruz, amado hermano. Cada vez que hagamos eso, no estamos reconociendo la importancia de lo que Él hizo por nosotros. Él vino a cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad. Él vino para hacernos limpios, para a través de sus méritos ser justificados delante de Dios, para que después Dios nos pudiera glorificar y permitirnos alabar su nombre y exaltar su nombre. Mire, todo eso hizo Jesús a través de Él. No solo cubrió mis pecados y dijo, aquí están tus pecados, ya no los veo allí dentro de esa taza, ya no los veo, ya los cubrí, pero los pecados siguen allí. Jesús no hizo eso. Jesús, en su acto sublime de amor, de ir a la cruz por nosotros, limpió, borró nuestros pecados, pagó lo que nos tocaba pagar a nosotros, y Él lo recibió en el nombre de nosotros. Miren, buena noticia del Evangelio del Reino es que Jesús fue sepultado. Y eso nos debe a nosotros dar esperanza, porque al igual que las demás noticias, pero esto nos dice Jesús fue sepultado, significa que Jesús venció a la muerte, esa muerte a la que nosotros de verdad vemos como un gran enemigo y que nos atormenta, ¿verdad? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Cuándo será mi último día? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La muerte, miren, eso para el Señor es irrelevante. Y Él allí nos mostró, fue sepultado. No es algo que hayan escrito los discípulos. Hay escritos de historiadores que no necesariamente son cristianos, que pueden afirmarnos justamente eso. Pueden buscar ustedes a Flavio Josefo y a algunos más historiadores romanos de ese momento. Cuando dicen fue bajado de la cruz, entregado a José de Arimatea, antes de que llegara el inicio del Shabbat, corriendo ellos lo llevaron a una tumba. Y esa tumba la cubrieron con una gran piedra. Y además, como los principales del templo decían, van a venir los discípulos y se van a robar el cuerpo, entonces pusieron una guardia ahí afuera. Aquí no se van a llevar nada. Miren, la buena noticia es que Jesús resucitó de los muertos. La buena noticia es que Jesús resucitó de los muertos. La buena noticia es que Jesús no quedó ahí en la tumba, no fue ese el último momento. Él resucitó de los muertos. Romanos 8:11 tiene para nosotros una bendición más. Que el mismo Espíritu, exactamente el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el que nos levanta a nosotros de nuestra condición de pecadores. ¿Quieres una noticia más impactante que esa? Arrepiéntete. Es que tengo no sé cuántos años de estar en la iglesia. Sí, yo también fui anciano de una iglesia, presidiendo una iglesia.
Yo también soy anciano ahora en Verbo Conexión, y todos los días de mi vida yo necesito, Señor, ayúdame a arrepentirme, porque el arrepentimiento no es un acto que yo registro ahí en la primera página de mi Biblia. Recibí al Señor el 23 de marzo de 1993, siendo las no sé cuántas horas, y después, y al día siguiente, ¿qué pasó después? Yo debo de vivir una vida de arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, algo que es constante, permanente, que es una actitud mía, porque en el momento que yo dejo de arrepentirme, entonces mi orgullo, mi altivez, mi soberbia empiezan a crecer. El Evangelio del Reino es entonces la obra redentora y liberadora de Jesús para nosotros. Entendemos que el ser humano sin esa obra seguiría muerto en sus delitos y pecados. Seguiría muerto allí, muy ufano con todos los títulos que tiene ahí colgados en la pared de su oficina, muy creído porque tiene no sé cuántas cuentas hasta en dólares y fuera del país, porque tiene carros ahí. ¿Cuál voy a usar hoy? ¿Verdad? Cosas como esa. Pero seguiría muerto en sus delitos y pecados. Tenemos que entender que es por amor, es por la misericordia y la bondad de Dios que nosotros podemos ser salvos. Nos gusta esa palabra. Yo soy salvo. El Señor me dio la salvación, y no vamos a usar por el tiempo. Ojalá algún día pudiéramos platicar sobre eso, porque la gente pierde el tiempo diciendo se pierde la salvación, no se pierde la salvación, y ahí estamos discutiendo en ese tipo de cosas. Yo solo escucho lo que dicen los que me precedieron y que escribieron acá, y uno de ellos dice: miren, solo el que persevera hasta el final será salvo. Y otro dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Mientras yo no tenga otra información, me quedo con esa, ¿verdad? Pero respeto a los que pueden pensar de una manera distinta. Lo importante es que el Evangelio del Reino no se centra en la salvación. El arrepentimiento y la llegada de la salvación por gracia es prácticamente el inicio. Es prácticamente el inicio. Ahora viene una vida transformada delante del Señor. Ahora viene ese momento en el que nosotros recibimos a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y el señorío de Él se manifiesta en nosotros, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Una ética cristiana basada en los valores y principios que están en esta palabra bendita es la que nos mueve a nosotros a todo lugar, en todo lugar a donde Dios nos manda. No tenemos una doble posición, somos íntegros. Así como somos hoy aquí, así como nos saludamos y nos vamos a despedir en unos minutos aquí, de igual manera lo hacemos allá afuera. Porque mira, se trata de alinear entonces nuestra vida a la voluntad de Dios. Y el versículo 24:14 de Mateo es el final la mitad de un capítulo, el capítulo 24, donde yo muy rápidamente lo voy a parafrasear, pero ustedes por favor revísenlo más detenidamente. Allí dice que Jesús iba saliendo del templo. Jesús iba saliendo del templo. Allá adentro, ¿qué pudo haber pasado? Cantaron alabanzas al Señor, leyeron los rollos de la Torá. Eso hicieron allá adentro. Pero miren, ni siquiera habían salido cuando los discípulos, dice allí en ese capítulo 24, lo que les apareció, lo que salió de ellos fue otra vez la comida y la bebida. Mira, Señor Jesús, este templo. Mira estos edificios tan grandes que no dice así, pero que construyeron nuestras manos. Ellos estaban maravillados con ver esos edificios, esa construcción. Y Jesús, con su forma a veces tan tajante de decir las cosas, donde a veces alguien dice: pero es que ¿y el amor? No, pero es que Él muy sencillo, así te enseña, así te explica. Y Él les dice: miren, llegará el momento
en que ninguna piedra de todo eso va a quedar una encima de la otra. Yo estoy seguro que cuando los discípulos escucharon eso, ellos maravillados de ver aquel templo tan lindo, tan hermoso, tan fuerte como se veía, se han de haber quedado así sorprendidos, perplejos de lo que Jesús les estaba diciendo. Nosotros hoy somos una generación bendecida, hemos escuchado explicaciones de esto muchas veces más y podemos tener nuestras propias ideas. Jesús lo que estaba haciendo aquí era dando una palabra profética, porque 35 años, 37 años después de que Jesús dijo esto, llegaron los romanos y se acabó aquel templo del cual se maravillaban sus discípulos. Pero tenemos que entender que el templo para ellos no solo era un edificio, era un tema cultural, era el lugar a donde ellos decían, ahí está Dios, no está afuera. Hoy para nosotros Dios está en tu casa, hermano, y el Espíritu Santo de Dios está en tu casa, y el Espíritu Santo de Dios te acompaña al trabajo, y el Espíritu Santo de Dios está pendiente de lo que tú haces. ¿Y lo puedo engañar yo? Hoy, después de mucho tiempo, sé que no, pero lo intenté. Pero hoy, después de mucho tiempo, sé que no lo puedo engañar, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, pero que me ama. ¿Sí? Entonces los discípulos se van detrás de Jesús y yo me los imagino que seguían preguntando y diciendo entre ellos, pero ¿qué es esto que está diciendo Jesús? Si cuántos años costó edificar este templo y Él dice que no va a caer piedra sobre piedra. Yo puse mi cronómetro, creo que atrasado, según yo tengo 10 minutos, pero creo que ya no, pero me faltan 10 minutos. Ok, entonces paciencia por eso, amados hermanos. Entonces los discípulos van detrás de Jesús, que va hacia el monte de los olivos, y Él llega ahí y los discípulos siguen, de plano esa idea no pasó, y ellos iban hablando entre ellos, murmurando y diciendo, ¿qué es lo que es dice? Y entonces le vuelven a preguntar, a ver, Señor, dinos esas cosas de las que hablaste, ¿cuándo habrán de cumplirse? ¿Y cuándo será el fin de este siglo? Por favor, revisen sus Biblias, sus versiones y lo que ustedes tienen, porque está diciendo el fin de este siglo, ¿verdad? Ahí la palabra griega es aion, y la palabra griega no es cosmos, es aion. Está hablando de este cambio de temporada, así como ponen en los almacenes, ¿verdad? Por cambio de temporada, ahora todo en oferta, lo que era para la playa y lo que era para el invierno bien caro. Y ya llegará el cambio de temporada y hay quienes compran solo en el cambio de temporada. Bueno, pero los discípulos le preguntan con mucha claridad, ¿cuándo va a ser ese cambio de temporada, de época, el fin de este siglo, de este tiempo? Y miren, las respuestas de Jesús siguen siendo proféticas, siguen siendo para nosotros hoy. Él les dice, miren, vendrán muchos en mi nombre y les dirán, yo soy el Cristo. Así se arregla el saco, ¿verdad? El que dice eso, yo soy el Cristo. Y engañarán a algunos. Y yo te pregunto si no has visto esa actitud en algunas personas, ¿sí? Para que tú veas qué tan vigente está esta palabra de Jesús para nosotros hoy. Y Él dice todavía, miren, oirán de guerras y de rumores de guerras, ¿sí? Pero no se preocupen, eso tampoco es el fin. Con la curiosidad yo me fui a preguntarle a la inteligencia artificial el jueves, ¿cuántas guerras hay en el mundo hoy en esta fecha del jueves, en el año 2025? Y el resultado que arrojó fue, hay 56 guerras en el mundo en este momento. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Algunas son más mediáticas para nosotros, algunas nos interesan más. Cuando oímos que Jerusalén está siendo atacada por Irán, cuando oímos que Hamás quiere atacar a Israel, esa noticia como si fuera para nosotros. Cuando oímos que Rusia no termina de pelearse con Ucrania, y así como ese hay 54 o 53 conflictos más en este momento desarrollándose, pero Jesús dice, no se alarmen, tengan paz, confíen en mí. Porque es necesario, dice Él, que se levante nación contra nación y pueblo contra pueblo.
Es necesario. ¿Qué es necesario? Que Guatemala siga peleando contra Inglaterra por Belice es necesario. ¿Sí? Que Argentina pelee también contra Inglaterra por las Islas Malvinas es necesario. Que ahora nos inventemos nuevos conflictos. ¿Sí? Esos de las minorías oprimidas. Ya saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? Esos son los nuevos conflictos aquí en medio de nuestra sociedad guatemalteca. Pero Jesús dice: es necesario que todo eso pase, porque así como fue necesario que Jonás estuviera 3 días en el vientre del pez, es necesario que todo eso pase para que el corazón del hombre esté dispuesto a escuchar. Esté dispuesto a escuchar. Y Jesús allí sigue hablando y sigue diciendo que vendrán muchos profetas falsos. Miren, eso no es de este tiempo. Muchas de las cartas de los discípulos, de los apóstoles, es justamente advertencias a las iglesias sobre los falsos profetas. Y esa profesión de profeta está tan afectada en nuestro tiempo, ha perdido tanta credibilidad, porque muchas personas se arrogan el decir: ay, yo tengo una palabra del Señor. ¿Se recuerdan cómo le dijo el Señor a Jonás 2 veces? Vino palabra del Señor a Jonás. Pero cuando las personas dicen: no, yo estoy hablando en el nombre del Señor, y créanme, qué bueno si así es, y Dios los bendiga si así es, pero muchas veces, en muchos casos no lo es. Pero Jesús sigue diciendo: todo eso va a pasar. El corazón de muchos se va a enfriar a causa de la maldad. Miren todo lo que dice ese capítulo hasta llegar por ahí. Y entonces el Señor dice: miren, por eso es necesario que este evangelio del reino, estas buenas noticias del reino, sean predicadas por todo el mundo. Porque hasta entonces habrá ese cambio de era. Hasta que todos conozcan las buenas noticias del evangelio del reino, entonces el corazón de los hombres va a cambiar. Jesús no está diciendo hasta que todos se conviertan. No, ustedes predíquenlo. ¿Y cómo lo predico? ¿Hablándolo? Sí. ¿Actuando? También. ¿Siendo testimonio con mi vida de lo que el Señor ha hecho en mí, en mi casa, en mi familia? Sí, así se predica el evangelio del reino. Así es la manera en la que vamos a impactar a nuestra sociedad. No solo con decirlo, no solo con publicar post o hacer ese tipo de cosas. Es con nuestra actitud de vida, es con lo que reflejamos, con lo que la gente puede decir: ¿cómo logró? ¿Qué le permitió tener paz en medio de esta vida convulsa de guerras, de terremotos, de conflictos, de un montón de cosas? ¿Cómo puede? Y entonces el Señor va a preparar el camino para que ya podamos decirle: mira, Jesús vino a mi corazón. Jesús vino un día y me rescató y trajo mi alma al reposo, y trajo mi alma a la paz, al gozo que yo tanto necesitaba. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Terminamos confirmando que el evangelio del reino de Dios que nosotros predicamos es que Jesús se hizo hombre. No olvides eso, porque te tocará a ti compartirlo a otros. Jesús se hizo hombre. Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Él promueve la redención, la libertad para todos los oprimidos, para todos los cautivos. Él trae eso a nuestra vida, para nosotros y para todo aquel que Él prepare su corazón para que pueda escuchar. Que Él restaura nuestra comunión con el Padre, que Él nos permite de nuevo ir directamente con el Padre, y esa palabra hebrea que dice Abba, papito. No cualquiera le puede decir papito al papito, ¿verdad? Si su corazón está sensible, si su corazón está tierno, si su corazón está así dispuesto, nosotros podemos decir: papito, aquí estoy, papito. Perdóname, me arrepiento. Perdóname. Quita de mí el orgullo y la vanagloria, porque yo, Señor, quiero disfrutar de todas las bendiciones que hay en tu reino. Tú las dejaste ahí dispuestas para mí.
Y yo me he negado a cambiar mi manera de obrar y de actuar. Y no olvidemos, por favor, que el arrepentimiento que nos lleva a salvación es un punto de partida. No es un evento histórico que ya con eso estuvo suficiente. A partir de allí seguimos nosotros buscando del Señor, con su gracia, por supuesto, con su favor, por supuesto, pero manteniendo una actitud de arrepentimiento cada día, porque te has de acordar de mí mañana, cuando llegue a la noche del día lunes y tú digas: ¿hay algo de lo que yo tenga que arrepentirme? ¿Hay algo de lo que yo tenga que pedir perdón? Y como eso me ha pasado a mí, entonces mi arrogancia, mi altivez caerán por allá. Doblaré mis rodillas y diré: Señor, gracias por hablarme, gracias por hacerme entender que yo necesito restaurar mi relación contigo cada día, que Jesús vino justamente para eso, y que yo quiero, Señor, que tú me bendigas. Si esta mañana yo estoy convencido de que el Señor ha traído para nosotros un tiempo de reflexión, un tiempo de revisar cómo es nuestra actitud ante las buenas nuevas del reino de Dios, yo quiero pedirte que te pongas de pie juntamente conmigo, que estemos todos de pie. Y por favor, a mi amado hermano que nos visita hoy por vez primera, yo te llamo mi hermano porque sé que te voy a ver aquí muchas veces cuando me vuelvan a invitar. A todos, el Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a la búsqueda genuina de lo que está dentro de nosotros y que debe de ser corregido. El Señor nos está haciendo un llamado a dejar esos caminos que nos parecen perfectos, pero que su final es de muerte. A dejar todo eso, a rendirnos con humildad y sencillez delante de Él. No importa cuántos años tengamos de estar en la congregación, no importa cuántos